Les saluda el contador público José Cuauhtémoc Silva Faz. Soy vicepresidente de la sección estudiantil de la región Centro-Occidente. También soy integrante del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí o socio del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí y participo también como vicepresidente de la membresía del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí. Además, me gusta mucho participar con los estudiantes y estoy cada mes y todos los días a veces en la sección estudiantil con mucho gusto apoyándolos. Muchas gracias, contador, y pues sí agradecemos totalmente el apoyo para esta entrevista que estamos grabando y pues a compartirla con todos los interesados en este tema. De hoy que vamos a hablar nosotros de lo que es el área de impuestos, específicamente el impuesto sobre la renta, y pues vamos a dar continuidad a estas preguntas. La primera sería, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Ok, el impuesto sobre la renta es una contribución establecida en la ley del impuesto sobre la renta, establecida en el Código Fiscal de la Federación, pero antes que nada recordemos que el artículo 34, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, señala que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Entonces, de allí deriva esa contribución, esa obligación que tenemos los mexicanos, y como tal, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que una de las contribuciones con las que se va a hacer recursos o se va a hacer llegar recursos el país, el Estado, va a ser a través de la contribución del impuesto sobre la renta. Eso sería básicamente para contestar su pregunta de qué es el impuesto sobre la renta. Perfecto, contador. Y pasando a la siguiente, que es relacionada, pues para conocer más a fondo del impuesto sobre la renta o qué grava, ¿cómo podría explicarnos el ISR mediante los elementos del impuesto? Sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Ok, el impuesto sobre la renta, bien, el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta dice cuál es el sujeto, cuál es el objeto, cuál es la base, tasa y tarifa para efectos de calcular el impuesto. Les pondré el ejemplo con un trabajador de sueldos y salarios. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, la persona que obtiene ingresos por sueldos y salarios, es decir, el trabajador. ¿Cuál es el objeto del impuesto sobre la renta? Bueno, el objeto del impuesto sobre la renta, ¿qué grava? Grava los ingresos. Grava todos los ingresos que haya obtenido el trabajador en un año. ¿Cuál es la base o cómo sacamos la base del impuesto sobre la renta de ese trabajador? Ok, tenemos el total de ingresos grabados. Recuerden que tenemos, conforme al artículo 93, ingresos exentos, como es el aguinaldo, como es la PTU, como es la prima vacacional, como es la prima dominical. Entonces, al total de los ingresos que haya obtenido el trabajador en un año, total de ingresos grabados, perdón, total de ingresos, le restamos los ingresos exentos y eso nos va a dar la base para calcular el impuesto sobre la renta. Si es de manera mensual, le vamos a llevar al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta conforme a las tarifas que están establecidas allí. Y si es el impuesto anual, vamos primero a determinar total de ingresos. Después le restamos los exentos. Nos da la base. Tenemos en la declaración anual, tenemos el derecho a hacer deducciones personales. Hacemos las deducciones personales, le restamos las deducciones personales y ya allí sí va a ser anual nuestra base gravable. Allí la llevamos al artículo 152, tarifas anuales. Y de esa manera vamos a determinar el impuesto sobre la renta conforme al artículo 96 mensual y conforme al artículo 152 de manera anual. Perfecto, contador. Y así como lo menciona, pues es un ejemplo para personas físicas y también pues sabemos para personas morales aplicaría una tasa del 30%. Y pues muchas gracias por explicarnos este segundo punto. Ahora, en la pregunta 3 sería, ¿cuál es la relevancia o cuál es la importancia de este impuesto? La importancia de este impuesto, bueno, es que es, por ejemplo,
Si hablamos del impuesto sobre la renta, por ejemplo, de los trabajadores, es el impuesto que mantiene realmente al país, Marce. El impuesto sobre la renta que le retenemos a los trabajadores por nómina es el impuesto que realmente mantiene al país. Les doy algunos ejemplos. Trabajadores de gobierno, se les retiene impuestos sobre la renta y no tienen forma de deducir hasta su declaración anual. Trabajadores maestros, millones de maestros, que se les retiene impuesto, ¿sí? Y a los trabajadores en general en las empresas, que mediante la nómina le retenemos el impuesto sobre la renta. Y mes con mes no pueden hacer deducción ninguna. Su impuesto sobre la renta se lo estamos reteniendo. Las empresas lo retienen, el patrón lo retiene y lo entera mes con mes a la federación. Y si vemos Entonces, allí la importancia. Personas físicas, le repito, son las personas, los asalariados, los que mantienen a este país. Las personas morales pagan su impuesto, muy pequeñito, muy poquito. Esa es la importancia. Y sí, vemos que está la relevancia que pues dentro de los ingresos que percibe la federación, pues es el primer impuesto que más ingreso deja a diferencia de los demás. Y pues sí, como bien lo menciona, es la mayor relevancia que podemos resaltar. La cuarta pregunta dice, aspectos importantes que hay que considerar al momento de que hacemos el cálculo de este impuesto. Ok, si seguimos con el mismo ejemplo de un trabajador por sueldos y salarios, para efectos de impuestos sobre la renta, de sueldos y salarios, importante, ¿qué debemos de considerar? Si estoy obligado a presentar mi declaración anual, es decir, si rebaso 400,000 pesos, estoy obligado como persona física. Si tengo dos patrones, estoy obligado a presentar mi declaración anual. Y muy importante, tengo derecho en mi declaración anual a las deducciones personales. ¿Sí? Si soy trabajador y solamente tengo ingresos como trabajador, ojo, relevante, muy importante. Si mis ingresos son de más de 1,5 millones de pesos, que son menos, pero sí los hay, sin duda tengo que meter deducciones personales, sin duda, para no pagar más impuesto, porque si no, por el tema de que mis ingresos rebasan cierta cantidad y la experiencia nos dice que si no hacemos nada, si no metemos deducciones personales, va a salir a pagar más impuestos. ¿Sí? Para efectos de las personas físicas y para efectos de las personas morales, bueno, pues es importante que hagan su pago de impuestos las personas morales. Es importante que determinen utilidades en las empresas, porque los trabajadores después tienen que tener derecho a esa prestación mínima. Y el SAT en la actualidad ya sabe, ya conoce cuáles son aquellas empresas que no reparten utilidades, que no pagan impuestos, ya los tiene identificados. Entonces, muy importante, para personas morales, hay que determinar bien la base de los impuestos, hay que pagar impuestos. Y personas físicas, pues bueno, ver el rango de los ingresos, Marce, checar como persona física cuál es el rango de ingresos que tengo y sobre eso ver qué voy a hacer para pagar un poquito menos de impuestos o prevenirme para pagar los impuestos que me corresponden. Y sí, que para este caso de personas físicas, muchos de los tipos de deducciones personales que podrían tener, pues los más comunes es cuando tienen su crédito hipotecario con Infonavit, por ejemplo, esos intereses reales, y también en el caso de gastos médicos son los más comunes que suelen ellos tener, y que hay muchos trabajadores que a lo mejor no conocen a fondo la ley, pero dice, voy a hacer mi declaración anual para que me regresen un saldo a favor. También hay que cuidar que pues no siempre ocurre eso, ¿no? Y para personas morales, como dice, ahorita a lo mejor es complicado que algunas tengan una utilidad, pero pues es entendible en este momento. Pero pues sí, hay que buscar la manera de contribuir porque ese dinero pues va a la población o así debería de ser, ¿no? En primera instancia. Y como última pregunta sería más bien como comentarios, ¿no? De usted, ¿qué ha visto en su experiencia? ¿Cuál es la visión que tienen los contribuyentes acerca de este impuesto? ¿Qué piensan ellos sobre el ISR? Bueno, lo primero que piensan los contribuyentes es que no están de acuerdo con hacer el pago de los impuestos, ¿no? O sea, eso como contador, yo creo que todos tenemos esa desafortunada experiencia. ¿Cuál es como experiencia que le puedo platicar?
Híjole, lo que pasa es que de verdad, desgraciadamente, es una cuestión de educación. Incluso si fuéramos educados para efectos financieros y fiscales a una edad menor, a una edad temprana, digamos desde la primaria, si estuviéramos educados para eso, este país cambiaría. Este país tuviera menos corrupción, este país tuviera menos necesidad de caer en ese tipo de vicios. ¿Por qué? Porque estaríamos acostumbrados a contribuir como lo hacen otros países. Pagas el 35, el 40%, el 50%, pero vas a obtener beneficios a tu vejez, pero vas a obtener beneficios cuando te pensiones, ¿sí? Vas a empezar a ahorrar dinero cuando empieces a generarlo. Entonces, desgraciadamente, es una cuestión de educación, Marce. Nosotros, ahorita le pongo un ejemplo, sí, porque me acaba de pasar. Si damos de alta a un contribuyente, el SAT automáticamente el siguiente mes ya lo tiene del cuello. Ya le dice, tu primera declaración, ya me la tienes que presentar. Oye, espérame, yo ni siquiera sé presentar mi declaración. Y el SAT ya lo tiene identificado, ya tiene su correo, ya tiene su buzón, ya tiene todo lo que usted quiera. ¿No? Entonces el contribuyente dice, híjole, pues necesito un contador, ¿sí? Y en algunos casos hay contribuyentes que definitivamente no entienden o definitivamente lo quieren hacer a su conveniencia. Y entonces empieza una complicación. Nosotros como contadores le explicamos, mire, la ley dice esto, esto se tiene que hacer, esto es deducible, esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Y entonces, como su formación es diferente, por ejemplo, doctores, por ejemplo, un chef, ¿no? Ven algo de administración, algo de contabilidad, ¿no? Pero nunca ven nada de impuestos, nada, absolutamente nada de impuestos, no están formados. Y entonces cuando llegan con un contador y nosotros le explicamos, pues parece que los estamos agrediendo, ¿no? Entonces, creo yo que es una cuestión de educación. Si empezamos este ejercicio, se los agradezco porque a mí me gusta mucho compartir la información. Si nosotros nos educamos, si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros educamos a nuestros contribuyentes, esto va a cambiar, sin duda. Y sí, yo creo que es de los más grandes retos que tenemos, hacer ver al contribuyente que pues tiene que pagar sus impuestos, ¿no? Y que hay una parte que es que se tiene que contribuir, que pagar a la federación y que pues ese dinero inclusive pues no lo tendría que ver como parte de su ingreso, pero pues sí es algo de cuestión, como usted lo decía, de educación contributiva, educación financiera, que desde si se empezara desde muy chicos, pues totalmente nos ayudaría. Y pues bueno, contador, estas son las preguntas. Perdón, sí, ¿tenía un comentario? Un comentario final, Marce, sería que nosotros como contadores ya sabemos que el SAT tiene toda la información diaria, por minuto, por segundo, las facturas que están emitiendo los contribuyentes o que están recibiendo los contribuyentes, ¿sí? Y entonces, esa es una desventaja muy importante que tienen ahorita los contribuyentes, ¿sí? Que tienen que ponerse rápido a hacer las cosas bien, porque si no el SAT les va a caer o va a pensar que están haciendo defraudación fiscal. Y entonces allí aprovecho, Marce, para decirles también a los jóvenes que nos están escuchando, esta es una oportunidad enorme para hacer las cosas bien, jóvenes. Esta es una oportunidad enorme. Esto del COVID hay que verle la otra cara de la moneda. Sí, hay mucha deficiencia en salud, sí hay mucha deficiencia en educación, sí hay muchas cosas por hacer, sí, pero nosotros como contadores en este momento también tenemos muchas oportunidades. Hay negocios nuevos que se están abriendo, ¿sí? Hay oportunidades nuevas que se están abriendo. ¿Sale? Entonces, tenemos que aprovechar estas oportunidades y tenemos que aprovechar esta tecnología que tiene el SAT también a nuestro favor, para nosotros tener rápido la información del contribuyente y poder ayudarle a hacer sus declaraciones bien, a hacer una estrategia fiscal bien, a hacer una planeación para su patrimonio bien. Eso sería lo que pudiera compartir con ustedes. Gracias, Marce. Muchas gracias a usted, contador, porque siempre nos ha estado apoyando en todo lo que es la sección estudiantil en general, regional, también lo que hemos llevado a nivel nacional y aquí a nivel local en Aguascalientes. Pues muchísimas gracias por el apoyo, el haber accedido a esta entrevista y pues bueno, nos estaremos viendo en otro episodio más de compartir estos conocimientos sobre temas técnicos y al apoyo de un contador que ya conoce acerca de estos temas. Pues muchísimas gracias, contador Cuauhtémoc.
y pues saludos. Muchas gracias. Les mando un abrazo a la sección estudiantil de Aguascalientes, les mando un fuerte abrazo, gracias por invitarme, gracias por confiar en su servidor y sigo a sus órdenes. Buena tarde.